Los aranceles se han convertido en un arma de presión política. Colombia fue el primer país contra quien Trump utilizó los aranceles. Petro había rechazado 2 aviones con migrantes deportados. Y el último ejemplo es Brasil, a quien Trump castiga por la situación judicial a la que se enfrenta Bolsonaro. No es un gringo que va a dar orden a este presidente de la República. Los aranceles, que en un principio iban a servir para reducir el déficit comercial, están siendo empleados para ejercer presión en cuestiones de política interna. Trump lo hace casi sin resistencia, consciente del gran poder económico de Estados Unidos. Al Trump le dice, ¿no te gusta? No vengas. Hasta ahora, en todos los acuerdos comerciales, Trump ha conseguido subir los aranceles e imponerse en la negociación. ¿Acabará América Latina también cediendo ante Trump? Lo vemos en este nuevo Plaza Frankfurt. Desde el llamado Día de la Liberación, Liberation Day, Trump ha subido el arancel promedio al 20,1%, el más alto desde principios de la década de 1910. Y eso está engordando las arcas públicas porque un arancel es, a fin de cuentas, un impuesto que pagan las empresas por las importaciones. Desde abril, cuando entraron en vigor los primeros aranceles, hasta julio, se han recaudado 100.000 millones de dólares. Solo en julio, la cifra alcanzó los 29.600. Esa recaudación está llegando muy bien y es una de las razones por las cuales el déficit fiscal en el 2025 va a ser mucho menor que en el 2024. Los republicanos quieren con ese dinero compensar la pérdida de ingresos que van a tener por bajar los impuestos. Pero hay que decir que los aranceles no parecen estar diseñados para cuestiones puramente económicas. Aunque inicialmente Washington puso el foco en reducir el déficit comercial, con el tiempo se han convertido en un arma de presión política. Y uno de los países en el punto de mira es México. Junto a familiares de víctimas del fentanilo, Trump acusó a las autoridades mexicanas de estar petrificadas frente a los cárteles de la droga. Y existe el temor de que Estados Unidos quiera actuar militarmente en territorio mexicano contra los cárteles. La presión sobre México para aumentar los esfuerzos contra el narcotráfico se ejerce a través de un arancel del 25%. Se conoce como el arancel del fentanilo. Es una especie de castigo. Ese 25% extraordinario, el arancel del fentanilo, no es a todos los productos. Está enfocado a ese universo del 13% del universo del comercio exterior que no entra en el TEMEC. Pero Trump ha utilizado la misma estrategia, la de amenazar con represalias económicas por cuestiones políticas contra Canadá, por su intención de reconocer al Estado palestino. Se cree también que los aranceles son más altos contra Sudáfrica por las acusaciones de Trump de una supuesta persecución a la minoría blanca afrikáner, y ha aplicado un arancel extra contra la India por comprar petróleo ruso. Pero el caso más evidente de presiones políticas a través de aranceles punitivos es Brasil. Brasil es, junto con la India, el país que enfrenta los aranceles más altos, del 50%, algo que para Lula es un chantaje inaceptable por parte de Trump. Washington no busca reducir el déficit comercial con Brasil porque no existe. Lo que Trump busca es ejercer presión sobre el gobierno y la justicia brasileña por el juicio contra Bolsonaro, que Trump califica de caza de brujas. Bolsonaro está acusado de planificar un golpe de Estado y de instigar a los bolsonaristas que asaltaron las 3 sedes del poder brasileño en enero del 2023. Ahora Bolsonaro está bajo arresto domiciliario. El juez del Tribunal Supremo, Alexander de Moraes, que lleva el caso, tomó la decisión después de que Bolsonaro se saltara las medidas cautelares por otra causa en la que el expresidente y su hijo Eduardo están acusados de incitar al gobierno estadounidense a coaccionar a la justicia brasileña mediante medidas económicas.
Ante los problemas legales del líder ultraderechista, su aliado Trump anunció aranceles contra los productos brasileños. Los aviones civiles, el jugo de naranja o el petróleo son parte de los 700 productos que se han librado, pero no otros como la carne o también el café, muy consumido en Estados Unidos. That's a very important product for Brazil. I think it ranks like third or fourth in our export ranking. When you go to Starbucks, you'll feel that because they use a lot of Brazilian coffee. La presión económica para influir en el juicio contra Bolsonaro se ha convertido en una cuestión de soberanía nacional. Não é gringo que vai dar ordem a este presidente da República. Porque ceder ante las presiones implicaría romper el principio de independencia judicial. It's impossible. Lula cannot do anything. These are judicial decisions from the Supreme Court. Pero si uno se fija en los acuerdos que se han logrado sellar hasta ahora, Trump ha conseguido siempre imponerse. ¿Acabará Latinoamérica también cediendo ante los deseos de Trump? A finales de julio, la presidenta de la Comisión Europea viajó hasta el club de golf de Trump en Escocia para anunciar un acuerdo grande y enorme, decía von der Leyen, emulando el lenguaje de Trump. El bloque europeo se ha comprometido a pagar un arancel del 15% y a dejar entrar a los productos estadounidenses libres de gravámenes. Una sumisión, decía el primer ministro francés, sobre un acuerdo marco que hasta el canciller alemán considera doloroso para la industria europea en su conjunto. Lo que ha ocurrido con la Unión Europea ha sido el ejemplo más claro de que para muchos el mercado estadounidense es demasiado importante como para renunciar a él. ¿Tú quieres vender a Estados Unidos? Pues vas a tener que cumplir con estos lineamientos. Estados Unidos le dice a Corea del Sur, ¿no te gusta? No vengas, no vendas. Y Corea del Sur le dice, pero tenemos un tratado de libre comercio existente. A lo cual Trump le dice, ¿no te gusta? No vengas. Vete a vender tus carros en otra parte. Y como es tan poderoso ese mercado de Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos tiene la capacidad de hacerle básicamente bullying al resto del mundo a través de las relaciones comerciales que tiene. Brasil es uno de los países mejor posicionados para aguantar la presión económica que Trump pueda ejercer para objetivos políticos. For the Brazilian economy, it will not be that huge a shock. Y es que solo un 12% de las exportaciones brasileñas van hacia Estados Unidos frente al 29% de las exportaciones colombianas o el 80% de las mexicanas. Básicamente todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil, el mayor socio comercial es Estados Unidos. Lo que yo creo es que eventualmente todos los países de Latinoamérica van a ceder en algún punto. Es que no tenemos capital político ni comercial para luchar contra Estados Unidos. México es el país en la posición más vulnerable a las amenazas de Trump. Hasta el momento, Sheinbaum ha conseguido 90 días de tiempo extra para seguir negociando. Ayer México ganó. Pero muchos temen que al final México deba aceptar todas las condiciones que imponga Trump para retirar la amenaza de más aranceles. Ahí tiene una gran presión del empresario mexicano y de las empresas extranjeras que dominan las cámaras de comercio, porque son las que crean el empleo, son las que de alguna manera pagan impuestos, son las que de alguna manera ayudan, contribuyen a esta política de exportación. Las exportaciones representan más del 50% del PIB de México. Para contentar a Trump, Sheinbaum ha enviado a 10.000 soldados que reforzarán la frontera común y, entre otras cosas, ha entregado a Estados Unidos 29 capos de la droga. Pero de momento nada de esto ha servido para que Trump retire las amenazas de un arancel del 30%. Así que nos preguntamos qué opciones tienen los países amenazados con aranceles y a quién pueden pedir ayuda. Todos los países latinoamericanos se enfrentan a un arancel mínimo del 10%, que en algunos casos sube al 15% si hay déficit comercial y llega hasta el 50% en Brasil.
Pero ni Brasil ni México, que son los más afectados, han optado por tomar represalias contra Trump. Brasil sí que ha solicitado consultas con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio, una vía que en la práctica, eso sí, está muerta porque Washington bloquea el máximo órgano de resolución de disputas desde el 2019. Además, la falta de un frente común obliga a los países latinoamericanos a luchar uno a uno contra la economía más fuerte del mundo. El asunto en el corto plazo básicamente sería aguantar, asumir ese 10% y empezar en una estrategia comercial de largo plazo a diversificar. Colombia, por ejemplo, pasó en mayo a ser miembro del Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero el acercamiento de Colombia a los BRICS, unión liderada por China, le puede colocar en el punto de mira de Trump, que ha amenazado con un arancel extra del 10% a todos los países que se unan a lo que él califica de políticas anti-estadounidenses. La administración del presidente Trump habla que es necesario que Latinoamérica se aleje de China. Pero en cierta forma es paradójico y obviamente que si se pone más agresivo y te pones a restringir el comercio con Latinoamérica, pues Latinoamérica le tiene que vender a alguien más, y ¿quién va a ser el alguien más? Pues China. Trump juega además con la ventaja de que la apertura de nuevos mercados no es un asunto fácil. Imagínense el café colombiano. China no consume tanto café como Estados Unidos y México, por ejemplo, es un país con una industria enfocada en Norteamérica. La gestión de esta situación no parece fácil. Ante la presión, los expertos tienen claro que América Latina acabará haciendo concesiones. Estados Unidos es su principal socio comercial y bajo el gobierno de Trump ya hemos visto presiones en temas migratorios, de seguridad o incluso de política interna, como ha pasado en Colombia o Brasil. Si llegan a ceder, eso puede estar condicionado al nivel de dependencia comercial con Estados Unidos. En el caso de México, 100%. El 88% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y la economía de México es una economía muy abierta, o sea, depende muchísimo del comercio internacional. Además, Estados Unidos es un mercado muy relevante, es difícil renunciar a él. Trump se aprovecha de esto, aunque Washington corre el riesgo de tensar demasiado la cuerda. La campaña de aranceles contra Brasil, por ejemplo, puede volverse en contra de Trump. Las últimas encuestas apuntan a que la popularidad de Lula está subiendo en medio de un sentimiento anti-estadounidense.